¿Qué tal, hermanos? Muy buen día. Servidor Alberto Fernando Velasco Vera, servidor de Factor Hombre. El día de hoy me toca compartir con ustedes este tema dentro del taller Vivir con Integridad. Antes de iniciar, quisiera que nos encomendáramos al Señor en este día y en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos guíe, abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder asimilar lo que el día de hoy tienes preparado para nosotros. Gracias, Padre, por este día, por esta mañana, y en tus manos ponemos todas nuestras necesidades. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a iniciar con este tema, Vivir con Integridad. Es un tema que a mí en lo personal me generó un poquito de ruido cuando se me asignó este tema. Para empezar dije, bueno, ¿qué es integridad? ¿Por qué a mí me toca este tema? Este tema es un tema bastante fuerte porque hay que hacer un acto de reflexión muy profundo, de saber si realmente uno es íntegro o no lo es. De ahí que pues los invito a que pongamos todos nuestros sentidos en esta plática y podamos llevar a cabo este taller el día de hoy. Bueno, les comparto para iniciar unas preguntas que quiero las analicemos, las piensen, las profundicen un poquito, ¿no? ¿Dices la verdad en todo momento? ¿Te conduces realmente con la verdad? ¿Mientes por tener alguna ventaja, por sacar algún provecho? ¿Te comportas igual en público que en privado? ¿Eres igual en casa que afuera? ¿Te comportas de la misma manera? ¿Siempre haces lo correcto? ¿Te conduces con rectitud? Por más que te quieran buscar alguna situación, algún acto de corrupción, ¿te conduces realmente con rectitud? ¿Eres correcto? Y una pregunta que centra todo esto. Y te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Soy íntegro? ¿En verdad soy íntegro? Meditemos un momento sobre estas preguntas. Reflexionemos un poco sobre las mismas. Para poder entender un poquito todo esto, quiero que leamos este salmo. Señor, yo me conduzco con integridad y en ti confío sin vacilar. Hazme justicia, ponme a prueba, Señor. Examíname, escudriña mis anhelos y mis pensamientos. Siempre tengo presente tu misericordia y jamás me aparto de tu verdad. Salmo 26, versículo del 1 al 3. Invito a que reflexionemos este salmo mediante esta expresión. Ponme a prueba, Señor. ¿Estamos preparados como para poder decirle al Señor, ponme a prueba? Hazme justicia, Señor. Escudriña mis pensamientos, todo lo que aquí traigo, genero, produzco. ¿Estamos preparados para ello? ¿Podemos decirle al Señor, ponme a prueba? Es una condición un poquito fuerte para nosotros. Vamos entrando a tema. Les invito a que veamos esta imagen. Esta imagen es una escultura de una persona, aparentemente un ejecutivo, un vendedor, trae un portafolio, hasta un representante médico, no sé qué sea, pero bueno,
Es una figura, es una escultura que aparentemente, pues no aparentemente, visualmente está incompleta, le hace falta gran parte del cuerpo, algo así como tal vez la mitad, un poquito menos, pero es una escultura que no está completa, no sabemos por qué no está completa, no sabemos si el diseño original así era, no sabemos si se le acabó el material al escultor, pero en fin, a lo que vamos es que esta figura analógicamente nos puede representar que cuando vivimos sin integridad nos sentimos vacíos, nos sentimos incompletos como esta figura. Algo nos falta, sentimos que algo no está bien, no estamos completos. Sin embargo, si nosotros vemos esta otra figura del famoso David, una figura que aparentemente está perfecta, completa, no le falta nada, tiene rasgos, tiene pequeños detalles que lo hacen muy, pues prácticamente le hace falta estar vivo, ¿no? Para tener esa perfección con la que Dios nos creó. Pues bueno, con esto también hago esta analogía. La integridad significa la totalidad o cualidad de complemento, es decir, estar entero, ser de una sola pieza, como se dice, y no estar incompletos como la figura que estamos visualizando. Ser completos entonces significa ser íntegros. Pero vayamos un poquito más, tratando de ser un poquito más claros con esto de la integridad. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma, sin afectar los intereses de otros individuos. Es decir, hace todo lo correcto para sí y para los demás en un momento dado. En general, una persona íntegra es alguien en quien se pueda confiar. Una persona honesta, ética, que se conduce con ética, con moral, con verdad, con rectitud, con respeto hacia los demás, que no trata de sobresalir aplastando a los demás. Una persona íntegra es aquella sencilla, honesta, aquella persona que destaca por sus valores y sus principios. Eso es una persona íntegra. Una persona que puede dar de sí y darse a los demás. Pero ¿qué nos hace no ser íntegros? Aquí me detengo para hablarles un poquito de mí. Yo soy abogado. Y ustedes saben que en el ejercicio de la abogacía, pues bueno, se nos critica mucho porque pues somos corruptos, no avanzan los juicios, cobramos por cobrar, tenemos una imagen bastante deteriorada. En mi experiencia, cuando inicié este proceso de abogacía, de dedicarme a esta profesión, me generaba y me sigue generando mucho ruido, ¿no? Y anteponía mis principios y mis valores de decir qué es lo correcto, cómo debo de actuar, con la rectitud que me marcan mis principios y mis valores, o con lo que el sistema judicial me establece. Desgraciadamente el sistema judicial no nos ayuda mucho. El sistema judicial es un sistema complejo, corrupto tal vez, un sistema que no es muy transparente, que digamos, un sistema donde muchas veces se hace justicia a los ricos y se sentencia a los pobres, donde las condiciones no son las más parejas para todos. Si viviéramos en un sistema de justicia transparente, respetuoso, ético, que se conduzca con rectitud, los abogados seríamos diferentes. Pero sí es cierto, para que un juicio, para que tu asunto en un juzgado avance, pues se requiere dar dádivas, se requiere dar apoyos, se requiere cooperar con el funcionario para que tu expediente, que está a mero abajo,
del montón que se encuentran en el escritorio, pues puede estar en la parte de arriba, ¿no? Y ahí es cuando entonces existe el moche, existe la compensación, existe agradecer el favor. Y es ahí donde dices, híjole, tengo que hacer esto en razón de que mi asunto avance, de que mi cliente no se queje de mí por razón de que yo le estoy fallando porque el sistema no está avanzando, porque el sistema tampoco me ayuda. Es una condición bastante compleja, bastante difícil, donde al final, cuando ocurre este tipo de situaciones, no te quedas a gusto, te quedas con una sensación desagradable, de corrupción, de que te estás manchando por algo que no debiera de ser, cuando es el trabajo de estos funcionarios sacar adelante todo tipo de asunto, por muy significativo o insignificativo que pueda ser, por muy gravoso o no tan gravoso que pueda ser. Desgraciadamente me ha tocado una profesión muy modesta en cierta forma, pero sí una profesión en la cual seguidamente pone a prueba mis principios y mis valores. No es fácil, y yo creo en cualquier profesión, como el contador, como el médico, como el mecánico, como cualquier persona que tenemos, que se dedican a una profesión o un oficio, pues también debiéramos de ser y conducirnos con cierta integridad. Pero vayamos al tema. ¿Qué nos hace no ser íntegros? El asunto más notable de todo es el pecado. El pecado nos lleva a conducirnos conforme al mundo. El mundo nos seduce, el mundo nos envuelve, el mundo nos atrapa, nos llama la atención. Como dije hace rato, nos seduce. Y el mundo entonces hace de nosotros lo que querramos. ¿Qué ocurre? En casa puedo ser a lo mejor el mejor padre, a lo mejor el mejor esposo, pero si yo no soy íntegro, tengo una doble vida. Una vida en la cual tengo una relación, en la cual vivo de ciertas corruptelas, y ante mi familia puedo ser quizás todo un ejemplo. O a la inversa, puedo ser el mejor esposo o el peor esposo y afuera dedicarme con cierta rectitud. Tenemos la experiencia de pues a veces fallarle a nuestra esposa o fallarle a nuestros hijos con situaciones que a veces prometemos y no cumplimos como padres y les fallamos. En este caso, este chat que estamos aquí viendo, pues bueno, es una conversación de un hombre a una mujer que se conocen, en donde pues empieza a haber cierta seducción, porque a veces confundimos una amistad con una seducción. Porque si esta pareja o esta persona nos sonríe, creemos que ya estamos malentendiendo que hay un interés. Y si la otra persona nos da entrada, decimos, de aquí soy. Y a veces nos dejamos llevar por ese pecado y faltamos a nuestra esposa. Y a veces cuando estos no se dan o cuando las cosas no se dan como debiera, ocurre que a veces nuestra familia es la que paga los platos rotos. Y a veces nos convertimos o somos golpeadores, impositivos, autoritarios, queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, en fin, actuamos de una forma que no es la que debiéramos de ser. ¿Por qué? Porque el pecado así nos hace que nos comportamos y nos conduzcamos. Pero hay varias formas de pecar. El pecado de palabra. Cuando mentimos, maldecimos, decimos chismes, groserías y palabras ociosas
sin saber que de todo esto, daremos cuenta en el juicio final. Cuando muchas veces hablamos de más por una persona que no nos cae, que no nos agrada, por celos, por envidia, porque es más que yo, porque gana más que yo, porque él tiene esto, porque yo no tengo esto, y decidimos afectarle la vida simplemente con un chisme, hablando de más, opinando cosas que ni siquiera son ciertas, que ni nos constan, y que sin embargo afectamos la dignidad de esa persona. Y que muchas veces lo que decimos puede llegar a afectar a él y a su familia por un chisme. Tenemos el pecado de obra, es decir, todo lo que hacemos tiene una repercusión, ya sea favorable o negativa. En el pecado, desde luego que es negativa. Al cometer acciones y pecados que ofenden a Dios y están en contra de sus mandamientos, todo lo que hacemos que aparentemente es una casualidad, una normalidad, algo que no pasa nada, pues no, sí pasa, sí ocurre, estamos faltando. Muchas veces, como en el caso de la imagen, el padre desobligado o el padre con el cigarro y con el hijo, le da el hijo uno para que él se sienta como el padre. ¿Qué estamos haciendo? Estamos induciendo a nuestros hijos a que sean como nosotros. Y nosotros no queremos que nuestros hijos sean malos, sean pecadores. Por el contrario, queremos que tengan una buena vida, que mejoren lo que nosotros tal vez podemos haberles dado. El pecado de omisión es dejar de hacer lo que nos corresponde, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos y se nos cuenta como pecado. Porque a veces omitimos el querer ayudar a alguien, el querer apoyar a alguien. Ya no se diga a alguien fuera de nuestra familia, en nuestra propia familia existe alguien que nos necesita y muchas veces hacemos caso omiso, nos hacemos ojo de hormiga, nos hacemos los desinteresados, los que no es mi problema, ahí resuélvelo tú, cuando a lo mejor nosotros podemos apoyar, ayudar a la familia en estos casos. De ahí que el no hacer las cosas también es un pecado. Otro pecado también, el del pensamiento. Lo que nuestra mente generemos es lo que vamos a crear. Lo primero que llegue a nuestra mente, si es un pensamiento negativo, seguramente cosas negativas estaremos creando. Si nosotros creamos cosas positivas, seguro vendrán cosas buenas. Por eso, como dice esta imagen, cuida el jardín de tu mente. El pensamiento que riegas es el que crece. ¿Quieres cosas positivas? Pon cosas positivas en tu pensamiento. ¿Quieres cosas negativas? Pues pon cosas negativas en tu pensamiento. Todo esto es lo que nos hace alejarnos de Dios. El pecado nos seduce definitivamente. El pecado nos coquetea. ¿Qué hacer? El pecado no se debe justificar. No podemos buscar una justificación. Ay, es que también lo hicieron mis amigos. Es que íbamos todos en bola. Es que pues se dieron las cosas, ¿no? Es que no tenía pensado hacerlo, pero lo hice. El pecado no se debe ocultar. No, yo no fui. No, yo no sé quién lo habrá hecho. El pecado no se puede ocultar, menos ante los ojos de Dios. La verdad, a final de cuentas, sale a relucir. No hay que buscar culpables. No, es que me dijeron, es que estaba borracho, es que no pensé lo que estaba haciendo. No. No hay que buscar culpables. Uno solo es responsable de todo lo que hace, de todo lo que dice, de todo lo que deja de hacer, de todo lo que piensa. Uno solo es responsable. Por eso, Dios nos da la oportunidad
de rectificar nuestro proceder. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Dios inunda nuestro corazón de paz y libertad, porque el poder de Cristo no solo quita el pecado, sino también la culpa. Y no vamos a andar por ahí cargando todo ese, moralmente toda esa afectación porque hice algo que no debía haber hecho, y mientras yo no lo confiese, yo voy a seguir cargando ese problema. Por ello, la mejor forma es poder arrepentirnos y poder confesarnos. Porque el arrepentimiento es un bello y violento ataque al pecado. El arrepentimiento nos dice que es sentir esa culpa que me hace no estar a gusto, que me hace no estar en paz. Pero también el deseo de no volver a hacerlo, de no volver a cometer el mismo pecado. Esto es un arrepentimiento, por eso es un bello y violento ataque al pecado. Quiero que veamos esta escena en la película de Reto de Valientes, donde Javier Martínez pues recibe una propuesta bastante interesante que le hace pues tomar una decisión importante. Veamos lo que acontece. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí. ¿Pero quiere que escriba 16? Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenas tardes, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? En esta escena, bueno, Javier lo consulta con su esposa y bueno, pues en cierta forma la esposa pretende, como ustedes recordarán, pretende hacerle convencer de que, pues, total, es una caja y el dinero lo necesitan. Hay una necesidad muy apremiante en su familia económica y por razón de que hay esa condición, pues la esposa en cierta forma le incita a que acepte la decisión. Mas, sin embargo, Javier tiene una propuesta mejor. Vamos a escucharla. Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta.
Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Bien hecho, Javier. Luego de 6 entrevistas me desalentaba. Estaría defraudando a Dios y a mi familia. Eso es lo que dice Javier. Estaría defraudando a Dios y a mi familia. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros en consultar, reflexionar antes de tomar una decisión que sabemos que no es la correcta? ¿Cuántas veces hemos pensado en esta condición de estaría defraudando a Dios y a mi familia? Muy fuerte, es una declaración muy, muy fuerte como para poder reflexionarla, y cada que tomemos una decisión que sabemos que no es la correcta, estaríamos entonces pretendiendo ser íntegros, que es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo se forma un hombre íntegro? Bueno, ya lo hablábamos, el arrepentimiento es una parte de ellas, a través del cual pues Dios nos da la gracia a través de la reconciliación, a través de la confesión. Reconocer que hemos fallado, confesar nuestras faltas, nuestras culpas, y sobre todo, tratar de no repetirlas. El Santo Padre, como se ve en la ilustración, el Papa Francisco, bueno, pues también es un hombre que requiere la confesión, que requiere de esa paz, de esa tranquilidad que solo la confesión y Dios en su infinito perdón nos pueden dar. Perdonar y pedir perdón. ¿Cuántas veces por cierto rencor, por cierta envidia, por ciertos celos, por frustraciones, por cuántas cosas de estas hemos nosotros causado problemas, pero también hemos recibido a lo mejor algún insulto, alguna ofensa? Por eso también es importante, como hombre íntegro, tratar de pedir perdón, pedir perdón, y sobre todo lo que a veces nos cuesta mucho trabajo, el perdonar. A veces pedir perdón es más fácil que el perdonar. Perdonar nos cuesta mucho, y eso es también parte del ser íntegro. Tener esa sensibilidad, esa empatía hacia los demás, de reconocer que así como sufres tú por no pedir perdón o por no sentirte perdonado, esa otra persona también está en la misma condición. Hay que tener empatía en esto del perdón. Y yo creo que una situación que nos puede ayudar a ser íntegros es reconocer que fallamos y pedir perdón, y también poder perdonar a quien nos ha ofendido. Una de las situaciones que a mí me ha llamado la atención y que sobre todo me ha servido mucho en mi vida es la dirección espiritual. El irme acompañado de un sacerdote, en mi caso, me ha permitido entonces tener esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad que solo esa guía espiritual nos puede dar. ¿Dónde puedo encontrar esa guía espiritual? Puede ser en un sacerdote, en algún compañero, en algún amigo, en alguna persona que me inspire la confianza, que sé que es una persona íntegra, que sé que me va a aportar, que sé que me va a ayudar. Una persona que sepa identificar mis faltas, mis errores, me las diga y me ayude a reconocerlas. Y sobre todo, que no sea como otros, ¿no? Como otros amigos, palero, que pues nos inciten a decir, no, lo que tú haces está bien. No, una guía espiritual que realmente valga la pena. Saber pedir ayuda cuando estamos mal, cuando nos sentimos agobiados, frustrados, cuando sentimos impotencia. Es importante sentir y seguir con esa ayuda. También ya se nos ha dicho aquí en repetidas ocasiones, la oración es un factor importante, que esto nos acerca a Dios, nos toma de la mano, y esto nos permite
pues ser íntegros, nos va a ayudar día a día. La oración es dedicar un tiempo para ello, visitar el Santísimo, hacer nuestra oración personal, leer un poco de la lectura del Evangelio, de la Biblia, en fin, tener ese tiempo, dedicárselo a Dios, dedicarle a Dios un poquito de tanta ociosidad que a lo mejor a veces tenemos en nuestro tiempo, y dedicársela, en vez de ver el celular, revisar los WhatsApp o otra cosa, ¿por qué no dedicársela a Dios en un momento, en un ratito, 10, 15 minutos que podamos estar en el encuentro con Dios y hablarle de nuestros problemas y hablarle de nuestras situaciones y sobre todo pedirle que nos ayude y que nos forme como hombres íntegros? ¿Creen ustedes que ser íntegro tenga un impacto en la familia? Yo sí lo creo. Yo creo que todo lo que hacemos en nuestras familias tiene un gran impacto. Los invito a que veamos esta escena. Esta escena corresponde a una película que se llama El Luchador. Y esta película trata de una situación en la época del crack del 29, donde predomina el desempleo. Hay una cierta convulsión social y económica en los Estados Unidos, más sin embargo, pues existe un personaje que bueno, vamos a ver esta escena donde al llegar a casa se encuentra con una situación un poco desagradable. Hey, Dad! Hey, No shifts today, Dad? what are you doing, son? I'm being quiet. I'm Dave. Great. Daddy, hey! Hey, Rosie Cheek! How you doing? Daddy! Jay stole... What? Stole... En el momento en que la pequeña delata a su hermano es porque pues se roba un salchichón de una tienda, de la carnicería, y bueno, pues veamos qué es lo que el padre tiene preparado, qué lección le tiene preparado el padre a su hijo. What's all this about? See, Salami? Young lady, brother's in enough trouble without you telling him. You understand? The butchers. And he won't say it, will you, Jay? Will you, Jay? Okay, pick it up. Let's go. Do not test me, boy. Right now. Howard, stay here. Marty, John, had to go away to Delaware to his uncle. Why? Parents didn't have enough money for them to eat. Yeah, well, things ain't easy today. You're right. There's a lot of people after what we are. It just ain't easy. They don't get used to take what's not yours, does it? That's stealing, right? We don't steal. What happens? We don't steal. Not ever. Are you giving me your word? Yes, Go on. promise. And I promise you, we'll send you away. It's okay, kid. You got a little, understand? It's okay. Con todo esto podríamos decir que aún en las peores condiciones hay que ser íntegros. Hay que ser íntegros. No importa en qué condición te encuentres, en qué situación estés, en la opulencia o en la pobreza, siempre hay que ser íntegros. En el caso de las familias, el impacto que damos o dejamos en nuestras familias es que el 70% muchas veces son imitación de nuestros hijos, somos la imitación de nuestros hijos. El 30% es su carácter, su personalidad. ¿Influimos entonces en nuestra familia? Claro que influimos bastante. Hablar de un 70% es mucho. Y el otro 30% es el carácter de los hijos. Entonces, lo que ya traen los hijos es lo que uno les está
dejando. ¿Qué es entonces la integridad? Ya veíamos esta imagen en un principio con respecto a que es una figura incompleta. Así entonces somos cuando no somos íntegros, es decir, no somos completos. Nos hace falta ese complemento de ser. Por ello, pues qué mejor que ser como una escultura completa, una persona de una pieza, de una sola pieza. Es decir, estar íntegros, ser completos, ser pues cabalmente íntegros en todo lo que implica el término. Estar completos. Todos de alguna manera venimos a aprender a ser íntegros, en donde nuestros pensamientos estén en perfecta concordancia con nuestros sentimientos y estos se vean reflejados en nuestras acciones. Es decir, estos elementos deben de estar perfectamente sincronizados. El pensamiento, el sentimiento y la acción deben de estar perfectamente sincronizados para poder ser una persona íntegra. Es decir, actuar y pensar en relación a lo que ya hemos definido, ser congruentes con nosotros mismos. Venimos aquí a aprender a ser íntegros y vivir en unidad. Ser íntegros es cuando te miras en el espejo y podrás ver lo que Dios ve. Y entonces podrás decir qué tan lejos o qué tan cerca estás de ser íntegro. El espejo es el reflejo de exactamente lo que vemos. Tú sabes lo que traes por dentro. Dios sabe todo lo que vives, todo lo que piensas, todo lo que traes en tu corazón. Y tú también lo sabes. No puedes ocultarlo, no puedes engañarlo. Y verte al espejo es lo que se refleja. De ahí que hay que ser íntegros en todo momento. Por ello me remito a las preguntas iniciales. ¿Soy íntegro? ¿Digo la verdad en todo momento? ¿Me comporto igual en público que en privado? ¿Siempre hago lo correcto? Estas preguntas son las que debemos de analizar a nuestro interior para poder lograr esa congruencia entre pensamiento, sentimiento y acción, y que estén perfectamente sincronizadas para poder lograr ser una persona íntegra. Podremos o tendremos las agallas de poder decirle al Señor como lo hizo David: ponme a prueba, Señor, escudriña mis pensamientos. ¿Estaremos preparados para ello? Y poderle decir como hombres íntegros: Señor, ponme a prueba. Oremos. Señor, en este día te damos gracias por estas enseñanzas que nos das. Ayúdanos, Señor, con la presencia del Espíritu Santo a poder ser hombres íntegros, hombres que siempre llevemos a cabo el bienestar de nuestra familia a través de nuestra integridad, el beneficio de nuestra comunidad y el beneficio de toda nuestra sociedad. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas que nos das en este día, y ayúdanos a ser íntegros. Si caemos, Señor, ayúdanos a reconocer nuestras fallas, a reconocer nuestros pecados, a pedir perdón, a saber perdonar, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestra mente y nuestros malos pensamientos para que podamos ser las personas íntegras que tú deseas, Señor, que seamos. Amén. Bien, hermanos, pues hemos llegado prácticamente al final de esta plática. Y bueno, pues dentro del versículo para memorizar esta semana tenemos: hago siempre lo que agrada a mi Padre. Juan 8, versículo 29. El reto de valiente: si tienes a alguien a quien hayas ofendido, búscalo y reconcíliate con él o con ella. Comienza a ser íntegro. Ese es nuestro reto. Las preguntas para compartir: ¿cómo me comporto cuando estoy solo? ¿Y qué significa para un hombre decidir andar en total integridad?
Gracias, compañeros, hermanos, muchas gracias por su paciencia y por este tiempo dedicado a este taller de Factor Hombre. Que tengan un excelente día.